Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Chávez Saavedra. Él es médico cirujano con especialidad en cirugía general y una alta especialidad en endoscopía quirúrgica. Y vamos a platicar un poco sobre cáncer gástrico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a hablar de forma muy general del tema, porque el tema es muy extenso, pero debemos de entender primero que el cáncer gástrico a lo mejor no está en el top de los cánceres dentro de lo que nosotros vemos en los medios de comunicación y lo que nosotros vemos en las redes, pero la verdad es que acá en México sí representa un tema de salud importante. El cáncer gástrico no es una situación que se desarrolle de forma inmediata. Más o menos el tiempo para que una persona desarrolle cáncer gástrico son 10 años, pero en esos 10 años se juntan factores de riesgo, por ejemplo, de entrada que sea uno del sexo masculino, que sea uno gordito, que fume, que tome alcohol, que no haga ejercicio. Además, que tenga situaciones muy específicas, por ejemplo, antecedentes familiares de algún familiar directo de cáncer gástrico. También que tenga infección por Helicobacter pylori, que acá en México es una situación relativamente común. Hay lugares donde se han hecho estudios y la infección por el Helicobacter se llega a ver más o menos hasta en el 70% de la población. Y es una situación que es muy común porque se contagia cuando uno come en la calle, cuando uno no se lava las manos al comer. Situaciones que a lo mejor pues son mala suerte, ¿no? Y que se pueden corregir de una forma relativamente sencilla. Otras situaciones que ponen en riesgo, ya más específicamente para el desarrollo de cáncer gástrico, son cambios dentro del estómago, de la mucosa del estómago, que primero va hacia la atrofia, es decir, hay un aplanamiento de la mucosa del estómago. Luego de ahí viene la metaplasia intestinal, es decir, el que la mucosa cambia a un tejido distinto del normal. Y finalmente de ahí viene la displasia, que es el que va a desarrollar al final el cáncer dentro del estómago. Esta secuencia, eh, que les digo tarda 10 años, obviamente en personas que tienen todos los factores de riesgo se acelera, pues. Ahora, esta situación es importante porque nosotros tenemos que pensar que hay situaciones, factores que se pueden quitar, como la infección por el Helicobacter, el consumo de alcohol y de tabaco, pero hay situaciones que no se pueden quitar. Por ejemplo, el tener antecedentes familiares. Esa situación es una herencia que no te la puedes quitar. Y que entonces, obviamente, hay que tener en cuenta que esos pacientes hay que darles una vigilancia estrecha. Cuando uno piensa en cáncer gástrico, pues uno piensa en dolor y a lo mejor en dificultad para tolerar los alimentos. Pero la verdad es que el cáncer gástrico, para que llegue a desarrollar sus síntomas, o sea, estamos hablando de que se desarrollan años de síntomas mucho más leves, menos evidentes. Por ejemplo, los pacientes que tienen la gastritis empiezan con, a lo mejor no es un dolor franco, pero cierta molestia cuando comen, a cierto ardor. Cuando comen también se sienten muy inflamados, se llenan más rápido de lo normal. En algunos casos cuando empieza a progresar esto, el dolor se hace más, o la molestia se hace más continua y evidente. De ahí pueden venir síntomas más obvios, como es por ejemplo el desarrollo de una gastritis con erosiones que puede llegar a causar úlceras o pólipos dentro de la mucosa del estómago y que a lo mejor no se pueden saber a simple vista porque se ocupa una endoscopía para poderlos diagnosticar, pero que esos, si se dejan, van progresando hasta desarrollar el cáncer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente cuando tenemos la sospecha de alguien que pueda tener un cáncer gástrico? Además de que investigamos todos estos factores de riesgo, nosotros catalogamos a los pacientes como de riesgo bajo o de riesgo alto. Para poder catalogarlos, además de revisar a los pacientes y de darles una consulta formal, la endoscopía lo que nos permite es detectar estas condiciones precancerosas como es la atrofia o la metaplasia. En estos casos nosotros identificamos cuando los pacientes tienen una de estas dos condiciones porque a lo mejor son términos un poquito complejos, pero lo que nosotros hacemos básicamente es que si ya hay cambios de este tipo en un paciente, nosotros ya lo colocamos en un nivel de riesgo más alto. Sobre todo cuando los cambios del estómago no nada más están en una zona, sino que ya abarcan ciertas zonas dentro del estómago, que es una metaplasia extensa.
o en algunas otras situaciones cuando se le pone el apellido de metaplasia incompleta, es decir, que los cambios que tiene la mucosa del estómago por la conjunción de estos factores que producen una irritación continua de la mucosa del estómago, hacen que los cambios sean menos completos y que esto hace que las células de alguna forma tengan esta situación que pueda llevar al cáncer de una forma más fácil. Entonces, en esos pacientes lo que nosotros hacemos es que, bueno, cuando ya sabemos que tienen esta situación, nosotros buscamos quitar todos esos factores. Por ejemplo, uno de ellos, como les comentaba, la infección por el Helicobacter, es una situación fácil de diagnosticar porque no se ocupa una endoscopia para hacerla, se pueden hacer pruebas de aliento, o pruebas en las heces fecales para detectar la presencia del microorganismo y con esas es suficiente para que nosotros iniciemos un tratamiento si salen positivas. El tema con el Helicobacter es que además de que es muy común y no da muchos síntomas, es que el tratamiento puede llegar a ser un poquito difícil porque anteriormente se ocupaban hasta 4 medicamentos juntos para poder quitarlo durante 14 días. Entonces es un poquito molesto, engorroso para el paciente estarse tomando 4 medicamentos durante 14 días, ¿no? Actualmente lo que se está haciendo, como se han desarrollado medicamentos nuevos para tratar la producción de ácido, la gastritis, el reflujo y todas las enfermedades que tienen que ver con un exceso de ácido, estos medicamentos nuevos que superan al omeprazol y todos los que terminan en prazol, como es el tevoparazán o el fexuprasan, esos medicamentos tienen una efectividad que llega a superar el 90% en comparación con el omeprazol, que solamente es del 60% de efectividad. Cuando nosotros juntamos eso con los otros medicamentos antibióticos para quitar la infección por Helicobacter, la tasa de erradicación de Helicobacter es muy alta y ya no tienen que tomarse los medicamentos así tan pesados. Ahora, siempre es recomendable que después de terminar el tratamiento para erradicar el Helicobacter, nos esperemos un par de semanas, 2, 3 semanas, para hacer un estudio en la popó, que es un poquito más barato, o también en el aliento, sin utilizar ya medicamentos para suprimir el ácido, porque eso lo que nos permite es saber que en efecto hemos quitado la infección por Helicobacter y con ello uno de los factores más importantes para desarrollar el cáncer gástrico. Ahora, si lo que tenemos ya es el desarrollo de una atrofia o una metaplasia, aquí lo recomendable es que si ya identificamos eso, es que hagamos seguimiento. Hay algunos lugares en donde el seguimiento se hace cada 3 años, otros lugares en donde se hace cada 5 años, pero lo importante es estar vigilando que las condiciones de la mucosa no cambien, porque si hay una zona en la que nosotros veamos que esos cambios crónicos han estado haciendo que desarrollen, por ejemplo, pólipos, o zonas de úlceras, o zonas donde nosotros vemos que ya hay un cambio en las características de la mucosa, nosotros podemos anticiparnos y quitar esa parte y quitar el riesgo de que eso vaya a terminar siendo un cáncer con un procedimiento endoscópico que a lo mejor te llevas 1 hora. Ahora, desafortunadamente acá en México no existe ni la cultura ni tampoco tenemos programas de prevención de cáncer gástrico como en otros países. Pero el tema del cáncer gástrico, pienso que eh, la clave está en que nosotros tengamos un alto grado de sospecha y que los pacientes tengan la disposición de irse a atender de forma temprana para prevenir una progresión. Porque si nosotros encontramos un paciente con cáncer gástrico avanzado, desafortunadamente las probabilidades de que se cure el cáncer son pocas. Y si lo pusiéramos, por ejemplo, en términos económicos, un procedimiento para erradicar el cáncer gástrico en una etapa temprana, o incluso sin ser cáncer, sino todas las etapas precancerosas, te cuesta un pesito, ¿no? Pero si el paciente ya llega a desarrollar cáncer como tal, o sea, el costo de atención por eso se eleva hasta 7 veces. Entonces, por eso queremos que atender esto en una situación temprana le conviene a todo el mundo, ¿no? Ahora, ya para terminar, nosotros actualmente sabemos que hay algunas técnicas novedosas para erradicar las condiciones precancerosas como los pólipos y que son cirugías formales
pero que no se requiere abrir al paciente para realizarlas. Cuando se agarra en una etapa muy temprana, o sea, hay procedimientos en donde tú puedes quitar únicamente la parte que está afectada de la mucosa y del estómago y la quitas y con eso estás curando el cáncer. Entonces, la verdad es que tiene muchas ventajas esto. Y algunas otras novedades que van, o yo esperaría que en los próximos años nosotros viéramos sobre el cáncer gástrico, y que seguramente tú sabes más que yo de esto, es que hay estudios que están empezando a hacer en países donde hay alta prevalencia de cáncer gástrico. Por ejemplo, hay pruebas genéticas, seguramente tú las conoces, donde si hay un acortamiento de los telómeros en las células de los pacientes que tienen antecedentes familiares de esto, pues obviamente esos pacientes los está siguiendo de forma muy estrecha porque esos pacientes seguro van a desarrollar cáncer, ¿no? Que aquí en México no es algo muy común, evidentemente no, pero uno no lo puede saber hasta que uno no empieza a estudiar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en conclusión, podría yo decir que el cáncer gástrico es una situación evidentemente muy desafortunada cuando uno la tiene, pero que en la totalidad de los pacientes es una situación que se puede prevenir o se puede erradicar, se puede curar cuando se agarra de forma temprana. Entonces, creo yo que es una situación que no podemos dejar de lado y que si nosotros tenemos estos antecedentes familiares, estas molestias que de repente uno siente ahí en la boca del estómago, o datos de alarma como pérdida de peso, que ya se te atora la comida, que ya has tenido sangrados, que de repente te dijeron que puedes tener infección por helicobacter, pues definitivamente atenderse, ¿no? Y obviamente si uno fuma, toma o está medio gordito, pues quitar esas cosas son difíciles, pero van de la mano con todo esto de la detección temprana y erradicación del cáncer. Y hablando ahora sobre el punto de vista de genética, primero hay que poner en contexto que todo el cáncer es genético, pero no todo el cáncer es hereditario. La mayoría de los casos, lo que representa un 70% aproximadamente, va a tratarse sobre todo de un cáncer esporádico. ¿Esto qué es? Los cánceres que, como acaba de mencionar el doctor, tienen múltiples factores que al irlos sumando alcanzamos una etapa en la que vamos a permitir que se desarrolle la enfermedad. El siguiente grupo es un cáncer familiar, en la cual, si bien no hay una causa, un gen identificado que podamos nosotros culparlo, por así decirlo, vemos que hay un aumento en la prevalencia o en la frecuencia de los casos en la familia. Esto, pues sí es necesario poder identificarlo para darle un seguimiento adecuado. Y el último caso, que es aproximadamente un 10%, es lo del cáncer hereditario. Hay un grupo de enfermedades que se llaman síndrome de predisposición a cáncer o cáncer hereditario, que en esto sí vamos a nosotros poder identificar un gen, un instructivo que está alterado, y esto sí nos va a predisponer a aumentar muchísimo las probabilidades de poder presentar cáncer. Y el cáncer gástrico está incluido en algunos de estos síndromes. Por ejemplo, el cáncer gástrico difuso, pues principalmente va a presentar cáncer gástrico y puede llegar también a presentar cáncer de mama. Siguiente grupo puede ser el síndrome de Lynch, que es un síndrome de predisposición a cáncer, donde pueden, aparte de presentar cáncer gástrico, pueden presentar cáncer colorectal, endometrial, de ovario, y renal también. Y alguno otro que podemos mencionar es la adenomatosis polipósica familiar, en la cual pues puede haber principalmente múltiples pólipos en el tracto gastrointestinal, colorectal y también en el estómago, que va a predisponer a que se presente cáncer. Estos son algunos de los ejemplos de síndrome de cáncer hereditario. Aquí es importante poder identificarlos porque, como les digo, si tenemos este instructivo con alguna alteración, alguna falta de ortografía que nos predisponga a la enfermedad, pues vamos a tener muchísimo más riesgo de presentar alguno de estos tipos de cáncer. Aparte, como vemos, normalmente no solo abarca un tipo de cáncer, abarca muchos tipos de cáncer. Entonces, si logramos identificarlo, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a buscar intencionadamente en los otros lugares que ya sabemos que puede presentar el cáncer. Aparte, podemos buscarlo en otros miembros de la familia para ver si ellos también podrían estar afectados, para poder empezar a hacer esta prevención temprana y en el momento en el que algo aparezca, poder tratarlos de forma oportuna. O también hay acciones que pueden ser hasta preventivas, ¿verdad? Que, por ejemplo, cáncer de mama, podríamos hacer mastectomías hasta preventivas.
Aquí en el cáncer gástrico, pues justamente sería esta cuestión de empezar a hacer las endoscopías desde unos años antes de lo que ya está descrito para poder identificarlo en sus primeras etapas si se llega a presentar y no dejar que avance tanto la enfermedad, ¿verdad? Hay que ver también el patrón de herencia, puede ser autosómico dominante, la mayoría de los casos que recordemos es que necesitamos uno de los dos instructivos del que da mamá o papá para que se presente. También esto nos sirve para poder hacer hasta diagnóstico preimplantacional o prenatal y así poder evitar que se siga heredando esta variante a las futuras generaciones y pues también nos sirve para poder derivarlo a los diferentes especialistas para poder hacer este seguimiento y mejorar la calidad de vida con el endoscopista, con el oncólogo, con ginecología, con nefrología, depende de qué órgano esté afectado, ¿verdad? Entonces, pues a grandes rasgos esto es la importancia y el por qué también es necesario la presencia de un genetista en este equipo multidisciplinario que va a formar parte de este control de estas enfermedades. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos podría decir dónde lo podemos encontrar, doctor? Claro que sí, mi consultorio está en el Hospital Cristus Mujeres Altagracia. Es el número 731 aquí en León, Guanajuato. Ok. En las pantallas van a estar apareciendo nuestras redes sociales por si tienen alguna duda o pregunta, háganosla llegar y con mucho gusto intentaremos resolvérsela. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención.